Estamos en el curso de técnicas de conducción turística y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 4. Estamos hablando de lo que son los factores importantes de la localización. Y recuerden que nos vamos a ubicar de la página 5 a la página 8. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de esos factores de localización. Recuerde que son tres, los importantes, los decisivos, importantes y deseables. También hablamos de que es importante hacer una evaluación a los factores de localización en base a su importancia. Hablamos de qué es una zona turística. Hablamos de qué es un área turística y qué es un centro turístico. También hablamos respecto a qué es un complejo turístico y vamos a nuevamente repasar este punto de los complejos turísticos. Muy bien. La teoría nos dice lo siguiente: ¿cómo es que está conformado, estructurado un complejo turístico? Y dice, después de observar la distribución espacial de los atractivos, advertimos que en algunos países aparecen agrupaciones mayores o iguales, pero de mayor jerarquía que las de los centros y menores que las de una zona. Los complejos turísticos son, ahí está, conformaciones poco frecuentes porque dependen de la existencia de uno o más atractivos de la más alta jerarquía, cuya visita junto a la de otros que los complementan implican una permanencia de 3 o a veces más, de 3 días o a veces más. El tipo de atractivo referido no debe ser de la misma clase que los que sirven de base a los centros de estadía, en los cuales la permanencia media en los turistas es superior a los 3 días, sino que deben permanecer a la tipología propia de los centros de distribución: lagos, montañas, lugares históricos, ruinas y sitios arqueológicos. Y yo les daba el ejemplo, ¿verdad? Aquí nos habla de lagos, montañas, lugares históricos. Entonces, si queremos hablar de un complejo, en este caso, pues podemos hablar de Sololá. Entonces, vamos a ver acá unas imágenes. Por ejemplo, todos saben, ¿verdad?, que en Panajachel es un poblado del departamento de Sololá y claramente en Panajachel, aquí está la imagen, ¿verdad? Ustedes ven ahí esta zona, este mapa está ideal. El hecho de que está aquí también, pero este está perfecto para poder ver esta zona de Panajachel, Sololá. Entonces, acá vemos que está la conformación de un complejo. Obviamente a nuestro contexto cultural, ¿verdad? Porque si vemos un complejo en otros países, su distribución va a ser totalmente distinta. En este caso encontramos otros sitios turísticos, encontramos hoteles, encontramos restaurantes, agencias de viajes y empresas que complementan el servicio turístico. Entonces, es importante conocer, ¿verdad?, que un complejo va a estar conformado por una diversidad de sitios atractivos. En Panajachel usted puede permanecer, incluso puede tardar su permanencia, ¿verdad?, de 3 a más de 4 días, pero lo importante es que satisface las necesidades primordiales del turista. Hay atractivo, hay empresas que satisfacen sus necesidades como hospedaje y alimentación, así como también el transporte dentro de la localidad y fuera de la localidad. Es algo muy importante que nosotros debemos conocer. Entonces, ahí está en ese mapa la estructura de Panajachel. Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar, pues ahí están algunas, vamos a ver acá algunas imágenes. Esto es parte de la calle trasera, vamos a ver. Les voy a poner una calle principal de Panajachel, que sería la calle Santander. Es la principal: comercio, artesanías, hoteles, restaurantes. Ahí está, vean, ustedes pueden observar en las imágenes. Ahí está, vean. Y pues esta calle es muy transitada, día, noche, no importa, es muy transitada por el turista y pues es un punto muy, muy comercial.
Y pues ahí vemos nosotros que hay desde hoteles, como les digo, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, hay de todo. Entonces, aquí podemos ver que este puede ser un mejor ejemplo de un complejo turístico, porque nos dice el concepto, tiene que tener diversidad de sitios turísticos, puede estar el turista dentro de este 3, 4 días a más, entonces cumple con esas características. Dice, el tipo de atractivo referido no debe ser de la misma clase y claramente pues no encontramos atractivos de lo mismo que los que sirve de base a los centros turísticos de estadía. Dice, para que un complejo turístico funcione adecuadamente requiere la presencia de por lo menos un centro turístico de distribución que debe cumplir con todos los requerimientos señalados en la definición. Los centros turísticos de distribución son el conglomerado urbano que les sirve de base a los turistas quienes visitan los atractivos incluidos en su radio de influencia y regresan a pernoctar a dichos centros. ¿Eh? Dice, en este caso, la totalidad del equipamiento de alojamiento debe ubicarse en la ciudad, pero parte de los servicios de alimentación, los comercios turísticos, los servicios de guías, así como ciertas instalaciones específicas como estacionamientos, senderos, miradores y servicios sanitarios deben estar ubicados en los atractivos turísticos. Y se cumple, o sea, está esa característica. Dice, más comunes que los centros de distribución son los centros de estadía. Es estos de esta naturaleza comenzó a desarrollarse el turismo mediante la explotación de un solo atractivo, como sucede con las playas o con los centros invernales especializados en la práctica de esquí sobre la nieve. La característica fundamental que los distingue de los centros turísticos de distribución es el tiempo de estadía. En los centros turísticos de distribución, los turistas permanecen de 1 a 3 días a lo sumo, pues la finalidad del viaje es conocer la mayor parte de los atractivos que se operan desde el mismo. En resumen, en los centros de distribución el tiempo de visita es corto y solo en casos excepcionales se prolonga hacia el día siguiente. En cambio, en los centros de estadía, los turistas regresan todos los días al mismo atractivo para practicar su deporte o sus actividades preferidas. Entonces, aquí nos da una referencia de los centros turísticos, pero no nos vamos a detener acá. Vamos a ver otro de ellos. Esto se lo dejo como lectura complementaria. Y vamos a ver entonces qué es una unidad turística. La unidad turística entonces dice, en realidad existe una forma muy especial de asentamiento turístico que hemos denominado unidad turística. Con ello se otorga nombre propio a las concentraciones menores de equipamiento que se producen para explorar intensivamente uno o varios atractivos situados uno junto al otro, lo que es más exacto uno dentro del otro, como es el caso de una fuente de aguas termales rodeada de un bosque tropical habitado por aves de aspecto llamativo. Las actividades que se desarrollan para explorar turísticamente las aguas termales son escasas, como también lo son las correspondientes a los campos de pesca. En ambos ejemplos y en algunos otros similares, la afluencia de visitantes pertenece a la categoría de turismo selectivo, lo que unido a la reducida capacidad soportante de los atractivos turísticos ocasiona que la concurrencia simultánea sea relativamente reducida. Entonces vamos a ver qué es una unidad turística, ya que está hablando de zonas o áreas naturales en donde va a haber un propio o un recurso atractivo turístico. Y vamos a poner el caso de las aguas georginas. Estas son aguas termales y ahí las van a poder ustedes apreciar. Miren, pues. Acá están, esto está acá en Guatemala, en el departamento de Quetzaltenango. Usted puede encontrar este atractivo turístico y si usted se da cuenta, pues ahí se puede practicar senderismo. O sea, está el atractivo que son las aguas termales, son aguas azufradas que están naciendo al pie de la montaña. Ahí está la salida de estas aguas, surte esas piscinas o piletas que se han creado. Y pues el agua en realidad es bien caliente, está azufrada y cree que tiene
creen que estas tienen efectos medicinales. Entonces tenemos este ejemplo, pero también para los amantes de la naturaleza, pues pueden practicar el senderismo en las zonas alrededor o aledañas a este punto turístico. Hay cabañas también para quienes quieren permanecer dentro de la zona. Hay cabañas, entonces a eso vamos con una unidad turística, ¿verdad? Que tiene, lo que está hablando aquí respecto a este punto es que tiene un atractivo dentro de otro atractivo, es decir, que aquí el principal atractivo es la naturaleza, o sea, llama la atención el frío, el verde en sí de la naturaleza y sumémosle a eso que se complementa con las aguas termales, pues entonces ahí tenemos un claro ejemplo de que es una unidad turística. Muy bien, dice, si a un número no muy alto de turistas se une el hecho de que su permanencia se centra en una sola actividad, tomar baños de agua termal, pescar, cazar, observar la naturaleza, el resultado son dotaciones que no reúnen las condiciones que deben cumplir los centros, pero como ellos, especialmente los de estadía, albergan a los turistas durante permanencias más o menos prolongadas de 1 a 2 semanas, no son centros, pero tampoco hoteles aislados ni resorts. Bueno, aquí algunos otros puntos, ¿verdad? El punto es que usted comprenda qué es cada uno de los espacios turísticos. Vamos a ver entonces qué es un núcleo turístico. Y los núcleos turísticos responden a lo siguiente. Dice, los núcleos turísticos se refieren a todas las agrupaciones menores a 10 atractivos turísticos. Vea, agrupaciones menores a 10 atractivos turísticos. Eso va a ser entonces un núcleo turístico. Se refieren a todas las agrupaciones menores a 10 atractivos turísticos que están aisladas en el territorio y por tanto tienen un funcionamiento turístico rudimentario o carecen por completo de él, debido precisamente a su grado de incomunicación. La cantidad de atractivos puede oscilar entre 2 y 9 porque las agrupaciones mayores a este número deben clasificarse como zonas. Y los voy a llevar a otro lugar en Guatemala. Podríamos decir que es un núcleo turístico. Y nos vamos a ir al departamento de Las Verapaces, nos vamos a ir a Alta Verapaz o Cobán y nos vamos a ir a Lanquín. Lanquín es un municipio del departamento de Cobán. Pero en Lanquín nosotros encontramos algunos atractivos turísticos como, primero, encontramos las pozas de Semuc Champey, encontramos el río Cabón, el río Lanquín, encontramos las grutas de Lanquín, encontramos las cuevas de Cambá, se puede practicar el tubing, se puede practicar el rafting, se hace senderismo porque para poder llegar al mirador, o sea, aquí están las pozas de Semuc Champey. Esta es una panorámica, hay que caminar, se puede hacer senderismo y llegar hasta la parte superior, donde vamos a encontrar un primer mirador y pues de ahí se practica, o sea, hay atractivo dentro de atractivo, pero estas son áreas geográficas, por decirle así, como lo vimos en la descripción, que no superan un número mayor de sitios atractivos. También hay hoteles, hay restaurantes. Por ejemplo, uno de los restaurantes muy mencionado en esta zona es el restaurante El Recreo. Miren, ahí está Cobán Lanquín, dice, estas son las grutas de Lanquín, son cuevas, incluso Cambá. Cambá es una especie de cueva en donde está pasando río y pues uno atraviesa las cuevas con esa adrenalina, plena oscuridad. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que comprendamos, mire, pues el enfoque de esto es que usted comprenda los espacios turísticos. Aquí no está hablando de un núcleo turístico y dice que reúne, dice que son agrupaciones de menores de sitios o atractivos turísticos en donde se dota de las necesidades básicas al turista. Estas no pueden superar a los 9 sitios o atractivos turísticos, ¿verdad? Y están un poquito así como alejadas, por decirle así, ¿verdad? Entonces, tenemos el caso de esta zona en Guatemala, este espacio, perdón, turístico en Guatemala, que sería Lanquín, Cobán, y ahí vemos esa distribución, ¿verdad? Aquí les puse algunos por colocar, pero les digo, pues se encuentran
se encuentran diferentes sitios o atractivos turísticos. Lo más importante es el más importante de Lanquín, ahí está, miren el recorrido, en este mapa usted lo puede apreciar, pero el más importante, el sitio turístico más importante de Lanquín son las pozas de Semuc Champey. Ese, o sea, toda la gente va a Cobán y quiere conocer Semuc Champey. Y para el trayecto de lo que es el centro de Cobán para Semuc Champey, pues el tramo sí es pura terracería. Aquí hay una imagen, creo yo, vamos a ver si, aquí está. Aquí hay una imagen del recorrido que se hace. No se puede ir en vehículo pequeño, ¿verdad? Porque no tendría la capacidad, mayormente en épocas lluviosas, no tendría la capacidad de soporte del vehículo y lo hacen cuando uno llega específicamente a la aldea o al restaurante El Recreo, de ahí lo trasladan a uno en vehículos de 4x4 y ya lo dirigen a uno a Lanquín por las condiciones del terreno, ¿verdad? Entonces ahí vemos que se cumple el concepto de qué es un núcleo turístico, pero también habla de los conjuntos turísticos. Vamos a ver, este espacio turístico que es un conjunto, dice, la, la situación de todo núcleo es transitoria, porque desde el momento en que por obra de la construcción de un nuevo camino se conecta a la red de carreteras, cambia su situación espacial y se transforma en un nuevo elemento del espacio turístico al que llamaremos conjunto. Es decir, lo siguiente. Vimos que Lanquín es un municipio del departamento de Cobán, pero ¿qué pasaría si se crean otras vías de acceso que conecten a otros sitios y atractivos turísticos? Entonces va a dejar de ser un núcleo, va a dejar de ser, perdón, se me fue el término de la mente, va a dejar de ser un núcleo y se va a transformar en un conjunto. ¿Por qué? Porque va a servir como conector a otros sitios o atractivos turísticos. Ese es el punto que nosotros debemos comprender. Entonces, el punto aquí es que una vez haya infraestructura, una vez haya inversión, una vez haya conexión a otras zonas o regiones, entonces va a dejar de ser núcleo, perdón, y va a pasar a ser un conjunto turístico. Y pues están los corredores. Y respecto a los corredores turísticos, hay dos. Entonces vamos a ver estos dos. Está primero dice corredores turísticos. Los corredores turísticos son las vías de conexión entre las zonas, los complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos, las de entrada de turismo receptivo y las plazas emisoras de turismo interno, que funcionan como el elemento estructurador del espacio turístico. Según su función, pueden ser corredores turísticos de traslado y de estadía. A continuación se describen las características de cada uno. O sea, el corredor es la ruta de acceso, por decirlo así, o la que conecta los núcleos, las zonas, las áreas, los conjuntos, o sea, que conecta todas las zonas geográficamente hablando. Y hay de dos tipos. Primero, los corredores turísticos de traslado. Y dice, los corredores turísticos de traslado están constituidos por la red de carreteras y caminos de un país. Entonces, obviamente en Guatemala hay corredores de traslado. Ustedes han visto cuántas vías de acceso hay en Guatemala, pero se los voy a colocar aquí en pantalla para que usted lo entienda mejor. Permítame, ahí está cargando. A eso se refieren los corredores. Miren. Les voy a proyectar este que está acá, se ve como más claro. Vean, estas líneas rojas que ustedes ven aquí son los tramos carreteros, son todas las carreteras que hay en Guatemala, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando habla de un corredor turístico de traslado, o sea, esos que permiten la conexión. Dice, los corredores turísticos de traslado están constituidos por la red de carreteras y caminos de un país a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios. Carreteras, ¿tenemos en Guatemala? Sí. Se deben seleccionar las rutas que pasan por los mejores paisajes. Si esto sí hay posibilidad de elegir,
pues si existe una sola ruta, como ocurre en algunos países, esa elección no se puede realizar. Y acá en Guatemala, pues no es así, ¿verdad? Porque ustedes saben que están las carreteras principales, la Panamericana, la Interamericana, pero también de manera interna hay carreteras que conducen de un departamento a otro. Claro, los tramos son terracería, quizá las condiciones no son tan óptimas, pero sí hay otras carreteras de acceso. Entonces se puede elegir cuál ruta tomar. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ir para la antigua Guatemala, pues lo puede hacer por el Paso Libramiento, lo puede hacer por la ruta desde Chimaltenango, los aposentos pastores, Parramos y Pastores. Y pues si no, usted no desea eso, pues lo puede hacer desde la ruta de San Lucas, Zacatepeques. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? De que los tramos y carreteras van a ser diversos y va a quedar a elección de cuál utilizar. Y también están los corredores de estadía y estos responden a lo siguiente. Y dice, los corredores turísticos de estadía desempeñan una función que viene a ser combinación de un centro con un corredor turístico. En efecto, los corredores turísticos de estadía son superficies alargadas y por lo general paralelas a las costas de mares, ríos o lagos que tienen un ancho que en sus partes más desarrolladas no soporta los 5 kilómetros. El largo es indeterminado porque depende de la longitud de las playas, de las costas, de los lagos o de la ribera de los ríos que tienen interés turístico. Con los corredores de estadía termina la lista de los componentes de la teoría del espacio turístico. Ahora, ¿a qué se refiere un corredor turístico de estadía? Entonces, este podríamos decir, voy a poner aquí un ejemplo. Dice que están cerca de los afluentes fluviales, por decirle así, ¿verdad? Entonces, en los lagos, en los mares, en los ríos y en Guatemala ustedes saben que hay, ¿verdad? Pero vamos a poner acá como ejemplo la portuaria. ¿Qué tal? A Guatemala yo les he mencionado que en Guatemala viene turismo de crucero durante los 12 meses del año. Y la portuaria Quetzal tiene una zona de carga, que es la que están viendo ustedes ahí en pantalla, es la portuaria Quetzal en su zona de carga, pero también tiene una zona de atracadero. La voy a colocar aquí, permítanme. Ahí les va a aparecer en pantalla. Permítanme un segundo que cargue. Y aquí está. Quizá no se ve con tanta claridad, pero acá, en esta parte, esto que están viendo ustedes ahí en pantalla, pues es un crucero. Llegan los cruceros, Guatemala tiene zona de atracadero, no turismo de cruceros, porque los cruceros no son propios de Guatemala, sino que vienen de otros países, vienen viajando. El atractivo de un crucero, pues es que navegan, están en la mar, navegan y dentro de esas enormes embarcaciones, pues hay hoteles, hay restaurantes, hay de todo tipo de atracciones y entretenimiento para los que viajan en el crucero, pero tiene una zona de atracadero, llegan estos cruceros enormes y los turistas que desean pues bajan y en la zona de atracadero hay una parte en donde hay un mercado artesanal, hay taxis, hay restaurante, hay una zona de presentación de linguat en donde hacen algunas danzas, también hay un museo de jade también, entonces tiene atractivo turístico y a eso responde lo que son los corredores turísticos de estadía, ¿sí? Entonces, como dice acá nuestra teoría, pues con esto concluimos lo referente al espacio turístico. Claro que esto es de forma técnica que nosotros debemos conocerlo, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos esa clasificación. En Guatemala no se hace tanto énfasis en esta clasificación a diferencia de otros países, pero es importante que conozcamos cómo podemos acoplar nosotros la teoría al espacio turístico que hay en Guatemala. Así que con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 4.